Saludos amigos de Cuba. Este es un programa especial de Radio y Televisión Martí, que intenta recoger los hechos de terror, tortura, fusilamientos, presidio político durante estos 60 años de régimen castrista, de dictadura castrista. Los saludo a todos. Alberto Müller es mi nombre y me acompaña la colega Margarita Rojo. Un placer, Alberto, un placer y gracias por invitarme a este programa, importante programa. La historia hay que conocerla para saber qué es lo que ha ocurrido en estos 60 años, de verdad. El triunfo de la Revolución Cubana pudo haber desencadenado y consolidado para Cuba una democracia representativa, libertaria y humana. La Revolución de 1959 tuvo en sus manos esa posibilidad cívica, pero sus dirigentes castristas traicionaron los objetivos democráticos del pueblo y optaron por un camino totalitario, al mejor estilo represor estalinista del comunismo soviético. Por eso hoy, que el régimen castrista cumple 60 años de violar los derechos humanos del pueblo cubano, queremos mostrar directamente y sin dobleces ese genocidio castrista que ha hundido a Cuba en una larga pesadilla de desesperanza y opresión. Ya en 1946, la Asamblea General de la ONU había aprobado la definición de genocidio como una denegación o violación del derecho a la vida de los grupos humanos, sean étnicos, raciales o políticos, y por tanto un crimen cometido contra el derecho de los ciudadanos en cualquier lugar del mundo. El Tribunal Penal Internacional ha asumido plenamente esta definición para juzgar estos delitos en cualquier parte del mundo. Contra la revolución, nada. Dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, ningún derecho. El triunfo de la revolución, del proceso revolucionario en 1959, definió una esperanza para el pueblo de Cuba. Sin embargo, muy sorpresivamente y muy al inicio, los dirigentes Fidel y Raúl Castro, entre otros, decidieron traicionar ese camino democrático prometido durante el proceso revolucionario. Y eso explica, no hay otra explicación, cómo hemos visto durante estos 60 años no solamente el maltrato a las mujeres cubanas a través de las damas de blanco, no solamente hechos de terror y de tortura que han llenado de sangre la historia cubana de estos 60 años. Y esto es lo que intentamos con este programa, acercarnos a una memoria histórica que para nosotros es una responsabilidad mayúscula como periodistas, como medio de prensa, que el pueblo de Cuba esté totalmente informado de esta realidad. Hay una cosa, Alberto, que le quiero recordar también a los oyentes, a los televidentes. Si quieren saber también un poco el manifiesto de la Sierra, en ese manifiesto de la Sierra, muchos de los que acompañaron a Fidel y a Raúl Castro habían también sentido esa misma promesa y que luego fue traicionada. Es importante que se reconozca eso. El concepto o la definición de genocidio no es más que la denegación o violación de derechos del ser humano. Y básicamente este programa intenta demostrar cómo los derechos del pueblo de Cuba durante estos 60 años no solamente fueron negados, sino fueron pisoteados. Por eso este programa se llama Genocidio Castrista. Esta es una investigación periodística que obviamente para nosotros es muy seria y sé que va a ser tomada muy en serio por el pueblo cubano. La palabra genocidio también, la palabra me viene a la mente, Alberto, la palabra de paredón.
gritado sin juicio sumario, paredón, fusilamiento de seres humanos, de hombres y mujeres, porque también hubo mujeres, pero sobre todo de hombres que habían luchado justamente por la justicia y la libertad en un pueblo que era Cuba. Eso es doloroso decir paredón y todavía refleja una realidad, es un hecho histórico. Una de las expresiones más denigrantes y abusivas del régimen de Fidel Castro a la historiografía de los derechos humanos, del derecho natural y de la propia historia cubana fue la apertura de los paredones de fusilamiento desde 1959, que tiñeron de luto a decenas de miles de hogares cubanos durante esos 60 años de opresión. Cuando todo indicaba que el proceso revolucionario, ante un triunfo político indiscutible en 1959, podía haber sido generoso y justo con sus adversarios recién derrotados, sorprendió a todos con una reacción sanguinaria y desbordada en odios ordenada por Fidel Castro, que superó con creces la dureza del colonialismo español cuando el 27 de noviembre de 1871 fusiló a los inocentes 8 estudiantes de medicina, entre otros tantos. Los funcionarios y militares de la dictadura de Fulgencio Batista fueron sometidos a largas condenas y fusilamientos arbitrarios sin el debido ordenamiento jurídico, ausente de verdaderas garantías procesales y en algunos casos bajo un esquema de show mediático propagandístico, violatorio del más elemental respeto que merece cualquier ser humano antes de ser ultimado o condenado a prisión. Pero este esquema de odio al adversario continuó después de los primeros meses del triunfo de 1959, con los revolucionarios que habían hecho posible el propio triunfo revolucionario, pero que expresaron con sensatez y civismo su discrepancia con el rumbo autoritario y marxista que imprimía Fidel Castro al proceso revolucionario. Hombres y mujeres, de la talla moral de los dirigentes revolucionarios y políticos de 1959, como Manuel Urrutia Alleó, José Miró Cardona, Elena Mederos, Manuel Ray, Rogelio González Corzo, Polita Grau, Rafael Díaz Hampton, Tomás Regalado Molina, Carmina Trueba, Manuel Puy, Eufemio Fernández, David Salvador, Berta Quindelán, José de Jesús Planas, Gaspar Domingo Trueba, los oficiales revolucionarios Humberto Sorí Marín, Pedro Luis Díaz Lams, Uber Matos, William Morgan, Nino Díaz, Manuel Artime, los dirigentes universitarios Pedro Luis Boitel, Porfirio Ramírez, Virgilio Campanería Ángel, Alberto Tapia Ruano y Juan Manuel Salvat, entre otros cientos y cientos de ciudadanos que se opusieron con coraje y determinación a este giro totalitario que haría interminable esta lista, pues son las pruebas más palpables de la traición de Fidel Castro a una nación noble que confiaba en la democratización del país, en elecciones en un plazo no mayor de 180 días y en activar la Constitución de 1940 para ofrecer garantías de respeto y participación a todo el pueblo cubano. Esa fue la promesa del proceso revolucionario. Pero el odio más feroz y los instintos de derramar sangre inocente y de encarcelar y torturar a compatriotas en prisiones políticas se instauraba en la nación cubana por la traición de Fidel Castro a la revolución de 1959. Una pregunta que se hacen los historiadores, los expertos: ¿por qué Fidel Castro traiciona una revolución que pudo haber sido generosa, democrática, que pudo haber unido al pueblo de Cuba? ¿Y por qué la oposición a esa traición de Fidel Castro fue tan fuerte y tan rápida? Lo explica todo. La mayoría de los revolucionarios del año 59 y del proceso revolucionario, y podríamos mencionar algunos como el comandante Humberto Sorí Marín, como Uber Matos, podríamos mencionar a Porfirio Ramírez, presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad de Las Villas, podríamos mencionar a Pedro Luis Boitel, serían cientos de nombres, y eso explica realmente que los revolucionarios se sintieron traicionados y por eso esa oposición fue tan fuerte en esa década.
Y me viene a la mente, y porque me toca de cerca dos nombres, Carmina Trueba y Manuel Ray. Me toca muy de cerca esas dos personas que sé que lucharon por justicia y fueron traicionados por la revolución. Se calcula que miles de cubanos han sido fusilados por el régimen castrista en sus 60 años de atropellos y crímenes. Una larga página de barbarismo jurídico y moral, teniendo en cuenta la ausencia de garantías procesales y de testigos que corroboraban este sacrificio que conllevaba un único objetivo de hacer correr sangre cubana. María Huerlao, directora de Archivo Cuba, dijo a BBC Mundo que es imposible saber cuántas personas han muerto en prisión. Creemos que son cientos al año. Tristemente, solo podemos imaginarlo. Hemos documentado un patrón sistemático de violación al derecho de la vida que persiste hasta el día de hoy. Ha cambiado durante el transcurso de las décadas, de los fusilamientos masivos, pues siempre ha habido ejecuciones extrajudiciales que continúan hasta el día de hoy, curiosamente perpetradas contra opositores del régimen, lamentablemente no con la difusión internacional que necesitaría esta situación. Continúan las muertes en intentos de salida de Cuba, ahora por vía terrestre, por Centroamérica, pero siempre por el mar, incluso a través de embajadas y lamentablemente a través de lo que nosotros llamamos el muro de Berlín cubano, que es en la frontera con la base naval de Estados Unidos, donde existe casi el idéntico a lo que era el muro de Berlín. Incluso pensamos que las muertes exceden por mucho las personas que murieron ejecutadas por tropas guardafronteras en Alemania. Eso continúa en Cuba por mar y por tierra, cuidando de que los cubanos no entren a la base naval de Guantánamo. En las prisiones cubanas, lamentablemente, no hay monitoreo internacional, las condiciones son terribles y mueren muchas personas. No sabemos el número porque es muy difícil documentarlo, pero la documentación que tenemos y los casos que tenemos señalan que hay una situación muy terrible ahí que merece nuestro escrutinio. En este sacrificio interminable del paredón de fusilamiento, no podemos olvidar a Virgilio Campanería Ángel, el primero que desde los fosos de la Cabaña, el 18 de abril de 1961, gritaba antes de morir y ante el mundo: ¡viva el directorio estudiantil! ¡Viva Cuba libre! ¡Y viva Cristo Rey! Un grito de valor ontológico que resonará para siempre en los corazones del pueblo cubano. En esas horas también fusilaban en esas mismas fosas de la Cabaña a los dirigentes del Consejo Revolucionario Cubano, Rogelio González Corzo, Manuel Puig, Rafael Díaz Hanscom, Eufemio Fernández, Gaspar Domingo Trueba, Alberto Tapia Ruano y Humberto Sorí Marín, entre otros. ¿Cómo olvidar a los tres jóvenes cubanos, Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodani Sevilla y Jorge Luis Martínez, que en la madrugada del 11 de abril del 2003 fueron ejecutados por órdenes directas de Fidel Castro? El dolor más intenso de la vida que nadie pueda tener. Yo lo único como madre que pido, que esto lo sepa el mundo entero tiene que saber este crimen tan grande y tan duro que cometió este asesino con nuestros hijos. Mi hijito único de mi alma. Mi único hijito de mi vida me lo mataron. Me lo quitaron de mi alma, me lo quitaron de mi camino. Mi niño que tenía 22 añitos, yo no tengo vida. No tengo vida, no tengo control, Dios mío. Yo no tengo paz, Dios mío, no tengo vida. Estaba era un niño muy sano. La noche soñé con él, que me lo entregaron esos asesinos en las manos y me dijeron: mamá, aquí lo tienes para que lo vele. Y su papá me decía: no, mija, no vamos a velarlo hoy, vamos a dormir juntos los dos con él y mañana lo velamos o lo enterramos mañana. Tengo un dolor en el pecho, en el pulmón de tanto gritar a mi hijito, porque lo que quiero es que lo sepa el mundo entero, que es un asesino. Recordemos con infinito respeto a los miles y miles de fusilados durante estos 60 años de totalitarismo comunista en Cuba.
Una de las cosas que extrañó al pueblo de Cuba fue lo sorpresivo de los fusilamientos, porque cuánto se criticó a la colonia española por el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina del año 1871, pues el régimen castrista realmente no solamente fue abusivo, fue criminal, fue sanguinario, fue sucio. Inclusive en los fusilamientos del año 59, que no tenían realmente un esquema jurídico serio, que no había elementos de defensa ni de apelación. Y esto, algunos pensaron, bueno, esto sencillamente se queda en el año 59. No, cuando pasaron los fusilamientos a los funcionarios de la dictadura de Fulgencio Batista, comenzaron los fusilamientos con la oposición que había hecho posible el triunfo de la revolución. Y ahí viene una historia muy dolorosa, una historia que ensangrentó al pueblo de Cuba aún más de lo que había pasado ya en el año 59, porque hombres de mucha calidad humana pues tuvieron que pararse frente al paredón de fusilamiento. Y yo debo decirlo con mucha tristeza como periodista, tuve la oportunidad de conocer a muchos de esos hombres como Virgilio Campanería, Porfirio Ramírez, estudiantes como yo en esa época de la universidad, y fueron ultimados sin derechos, fueron ultimados de una forma que realmente es lo que nosotros queremos probar hoy, el genocidio castrista. Alberto, ¿cuántos fueron los fusilados? Se hablan de cientos, se hablan de miles, se han tratado de hacer estudios, pero sí, nada más decir cientos ya de por sí me parece que es un crimen. Sí, hay dos organizaciones, más de 2 organizaciones que han investigado los fusilamientos. Lamentablemente, el gobierno de los hermanos Castro, el régimen castrista, no ha dado entrada a los organismos de derechos humanos, y es un cálculo que se estima por alrededor de 3.000, 4.000, 5.000 cubanos fusilados durante los 60 años, que es bastante, teniendo en cuenta que Cuba en ese momento tendría un poco más de 10 millones de habitantes. Pero lo que llama la atención de estos fusilamientos, amigos de Cuba, es que fue una expresión de odio que el pueblo no esperaba del triunfo revolucionario. O sea, fue un odio casi con saña, fue un odio acentuado, porque se fusilaban a personas que realmente algunos no tenían ninguna responsabilidad, se ocupaban de repartir propaganda, otros se fusilaban de una forma muy arbitraria, y así pasaron los 60 años. Por eso esta es una de las pruebas más fuertes que tenemos como periodistas en esta investigación que estamos haciendo sobre el genocidio castrista. ¿Qué se puede decir de La Cabaña, Alberto? ¿Qué se puede decir de ese lugar, las fosas de La Cabaña, donde era que muchos fueron fusilados? Ese lugar todavía existe. Yo recuerdo de las fosas de La Cabaña a un gran amigo que fue Virgilio Campanería, que fue estudiante de Derecho como yo, que fue el primero que ante el paredón de fusilamiento gritó «Viva Cuba, viva Cristo, viva el directorio», porque él pertenecía al grupo de los estudiantes. Y después ese grito de coraje se convirtió en un grito casi ontológico de resistencia, de valor frente a, obviamente, el temor humano que representa que te van a matar, que te van a disparar para aniquilar tu vida. Y realmente lo que podríamos contar de esta situación de los fusilamientos en Cuba es uno de los argumentos más sólidos, porque también hay algo adicional que debemos decir. También usaron el simulacro de fusilamiento, que paraban al recluso frente al paredón, preparaban, apuntaban y después disparaban con salva. Es una de las torturas más bárbaras que se puede pensar, porque no nos olvidemos de una cosa, que Martí dijo e insistió cuando hizo su primer viaje a Tampa, que la ley primera de la República debería ser el respeto a la dignidad plena del hombre. Tomar a un recluso y pararlo frente a un paredón de fusilamiento es irrespetar su dignidad y es violar uno de los más elementales derechos humanos, que es el derecho a la vida. El remolcador 13 de marzo era una pequeña embarcación que intentaba huir de Cuba en busca de libertad, cuyo hundimiento, provocado con premeditación y alevosía por las autoridades de la dictadura castrista aquella madrugada del 13 de julio de 1994, causó la muerte de 10 niños inocentes que huían en el remolcador. Aquella madrugada
y por órdenes gubernamentales, 4 barcos equipados con mangueras de agua y a 7 millas de la bahía de La Habana embistieron al viejo remolcador que huía de Cuba en busca de libertad, con 72 personas a bordo, hasta hundirlo de forma inmisericordia y salvaje. El remolcador dejaba un saldo de 41 muertos, de los cuales 10 eran niños. Según testimonios de los 31 sobrevivientes, entre las embarcaciones oficiales se encontraban la Polargo II y la Polargo V, que embistieron intencionalmente y con odio al remolcador 13 de marzo, negando auxilio a las personas que se encontraban en el agua ahogándose desesperadamente. Ellos lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega el momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces se iba a ser fatal, y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y se lo dijimos, mira, nosotros viramos para atrás, nosotros vamos a virar para atrás, ya estamos parados, y ellos nos vieron parados y todo, y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo viró. Los que estábamos afuera, todos nos hundimos, y el barco se hundió inmediatamente, pero los que estábamos afuera, tratamos de subir, estaba muy profundo también. Yo llevaba al niño mío, llevaba aguantado, y yo no lo solté. Entonces llego a subir, pero yo no sé nadar ni nada de eso. Entonces subí, pero volvía de nuevo para abajo. Entonces cuando subo, hay una mujer que estaba flotando al lado mío y me aguanté de ella y cargo al niño. Y entonces había mucho oleaje. Y entonces no pude. Ya estaba ahogado ya. Entonces yo seguí con él, cuando lo vi ahogado, seguí aguantándolo. Porque yo lo veo que ya no tiene fuerza para resistir, hacer resistencia. Entonces ya lo veo, pero yo tenía que sacarlo porque yo dije, aunque a lo mejor se zapa, o si no se lo dejo ahí, se lo comen los pescados. Y entonces lo saqué. Pero entonces me voy a agarrar de una madera que estaban los niños, algunos niños hombres. Pero cuando me agarro la madera esa se vira y todo el mundo me cayó arriba. Y ahí fue donde se me dormí. Entonces después nos aguantamos de la madera, nos aguantamos. Y entonces ves cuando viene la grife, porque antes que viniera la grife. ¿Qué es la grife? La grife es los guardacostas, los guardafronteras. Y entonces, antes que viniera la grife, estaban los 4 remolcadores y nosotros, los que nos estaban hundiendo, y nosotros le dijimos que nos salvara, que nos subiera, que había niños y lo que hacían era reírse. También años antes, un 6 de julio de 1980, ocurrió la masacre del río Canímar. 3 jóvenes secuestraron la embarcación 20 aniversario con capacidad para 100 pasajeros que hacían excursiones en ese río. Los hermanos Silvio y Sergio Águila Llanes, de 18 y 19 años, junto con Ramón Cabeiro, de 15 años, se apoderaron del barco con la intención de huir de Cuba rumbo a los Estados Unidos. Buscaban libertad que en su país de origen no tenían. Al apoderarse de la embarcación, los jóvenes gritaron ¡A Miami!, en medio de los gritos de aprobación por parte de la mayoría de los sorprendidos pasajeros. Según cuentan algunos testigos y el libro Los hijos del enemigo, del escritor Norberto Fuentes, Fidel Castro dio órdenes explícitas de que no se podía permitir que el barco se escapara. Despachó 2 lanchas rápidas de la patrulla de la Marina con órdenes de evitar la fuga y hundir la embarcación si fuera necesario. Las lanchas patrulleras abrieron fuego contra el 20 aniversario y un avión de la Fuerza Aérea sobrevoló la nave. Algunos padres cargaron en alto a sus hijos con la esperanza de evitar un ataque, pero el avión abrió fuego, hiriendo y matando a más personas. Apareció entonces un enorme barco de uso industrial que embistió el 20 aniversario y logró hundirlo. Se calcula que en la matanza del río Canímar murieron 56 personas en el hundimiento del 20 aniversario. Entre los niños asesinados se encuentran Lilian González López, de 3 años, Marisol Martínez Aragonés,
de 17, Osmanly Rosales Valdés, de 9, y Maricel San Juan Aragonés, de 11 años. Otro acto denigrante y criminal de absoluta naturaleza genocida fue el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate por la Fuerza Aérea Castrista el 24 de febrero de 1996 en aguas internacionales, que consistió en derribar a 2 aviones civiles pertenecientes a la organización humanitaria Hermanos al Rescate, formada por cubanos exiliados. La organización Hermanos al Rescate se había fundado con el propósito de auxiliar a los emigrantes cubanos que viajaban en balsas hacia los Estados Unidos durante el periodo especial, utilizando avionetas Cessna. Uno de los hechos más horribles en la historia de los crímenes genocidas del castrismo tiene que situarse en la Rastra de la Muerte, un camión refrigerado que trasladó a más de 100 miembros de la Brigada 2506, ya prisioneros de guerra, desde la zona de Girón hacia La Habana el 22 de abril de 1961. Por órdenes de Osmani Cienfuegos, la Rastra cerró herméticamente sus puertas y el espacio se convirtió en un horno de locura y sufrimiento por la ausencia de ventilación. A cada parada de la Rastra, en las apostas del camino hacia la capital, los brigadistas agotaban sus fuerzas dando golpes contra las paredes del camión y sus puertas. Clamaban por aire y por agua. Más desde afuera, la respuesta inhumana de los oficiales castristas fue: "No nos importa que se ahoguen". La evaporación de los cuerpos se había concentrado en el techo de la Rastra, cayendo en forma de continua llovizna sobre los heroicos prisioneros. Un hedor terrible producido por la orina y el excremento expulsado por los que se desmayaban o morían asfixiados creaba una situación imposible de soportar emocionalmente sin perder el control. Así, chapoteando en aquellas miasmas, iba aumentando el suplicio de los prisioneros mientras las horas transcurrían lentamente. Una vez ya la Rastra transitando por las calles de La Habana, el ruido casi constante de los frenos de aire o comprimido se convirtió en una tortura más en el silencio, donde cuerpos sobre cuerpos, medio asfixiados o muertos, solo se oía el susurro de las oraciones. Un silencio angustioso se prendió de todos que estaban conscientes de una tragedia humana de proporciones gigantescas. Aquel sarcófago hediondo de la Rastra de la Muerte llevaba los cuerpos de los mejores hombres que habían participado en un asalto frontal a un bastión comunista de América. Los muertos y los brigadistas torturados daban fe de que el esfuerzo de la confrontación no había sido en vano. Ellos luchaban por la libertad, mientras el régimen castrista imponía la tortura y la muerte. Al llegar a su destino, 9 cuerpos de brigadistas yacían muertos. Y pasamos a una de las partes de esta investigación periodística, genocidio castrista, realmente que más impresiona, una de las partes que nos hace a veces temblar, cuando vemos cómo el régimen castrista, sin necesidad, únicamente por mucho odio acumulado dentro de un régimen y dentro de esos dirigentes que dirigieron ese régimen, se puede explicar la tortura sistemática y continuada que se aplicó a todos los presos políticos. Yo recuerdo, y quiero mencionarlo en el día de hoy, la muerte de Ernesto Díaz Madruga, un estudiante de 22 años, que cuando salía obligado en Isla de Pinos al trabajo forzado, le dieron unos cuantos bayonetazos en el estómago, le perforaron en 13 ocasiones los intestinos y murió a los 2 días. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede calificar matar a un hombre inocente? Un hombre que además lo está sacando obligado a trabajar, que viola todos los códigos de derechos humanos del presidio político. A un preso político no se le puede obligar a un trabajo esclavo. Sin embargo, lo mataron de esa forma que yo he explicado. Pero no fue solamente él. El trabajo forzado duró 2 años y en esos 2 años murieron más de 20 presos políticos. Y por ahí pudiéramos seguir hablando de algunas torturas como la de las gavetas, como la de las zanjas de excremento. ¿Cuál fue la tortura de la gaveta? Metían a un preso
en una gaveta que nada más que cabía uno acostado y había otras gavetas que nada más que cabía uno para dormir, que eran muy pequeñas y metían 6, 7 reclusos. ¿Cómo se puede explicar en el siglo XXI que un régimen como el castrista cometa estos abusos, estas torturas que obviamente están calificados o calificadas al nivel de genocidio por las Naciones Unidas y por el Tribunal Penal Internacional? Y hay testimonios, Alberto, de lo que tú dices, el horror de las gavetas, hay testimonios de las fosas de excremento, hay testimonios de las torturas a los prisioneros, presos políticos que los obligaban a ponerse el uniforme de preso común, hay documentación y por fortuna para el pueblo de Cuba, como lo recogerá la historia, pues esos documentos existen y serán presentados, por supuesto. Yo quiero añadir un hecho que tuve la oportunidad de cubrir y el día que me toque partir me moriré acordándome de él. Yo llamo a Cuba para confirmar la muerte de Zapata Tamayo y entrevisto a la madre. Y recuerdo que la madre me dijo: Müller, estoy frente al cadáver de mi hijo, que tiene las espaldas llagadas de golpes de bayoneta. ¿Cómo se puede explicar que a un hombre en huelga de hambre vengan seres humanos normales y jóvenes a golpearlo como golpearon a Zapata Tamayo? Inconcebible, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros pasar por alto esta barbarie? Es que es difícil para tratar de visualizarlo, ¿no? A los que no hemos padecido las cárceles castristas. Pero hablabas de compañeros tuyos de celda también, presos políticos, pero hay que recordar a las mujeres, a las presas políticas, a las que torturaban, a las que les daban golpes en los pechos para hacerle heridas. Personas que por alguna razón, mujeres jóvenes, que lo que querían era luchar por la justicia, estaban cumpliendo cárcel por expresarse contrario a un gobierno. Eran torturadas, eran vejadas. Hay documentación también sobre eso y creo que merece, de alguna manera, escribir un poquito más, saber un poquito más lo que ocurría con esas mujeres, que aún tenemos con ella, Cari Roque, un perfecto ejemplo de lo que fue la lucha anticastrista y el precio que muchas mujeres cubanas pagaron por esa lucha. Hay que decirlo con mucha fuerza. El régimen castrista en la historia de América es el régimen que más ha abusado, ha golpeado, ha maltratado y ha torturado a la mujer cubana. La mujer cubana ha sido una heroína frente al régimen dictatorial de Fidel y de Raúl Castro, y por eso un programa como este de investigación sobre el genocidio castrista tiene que ponerlas a todas en primer plano. Cuando vemos las imágenes de las damas de blanco arrastradas por una calle o dándole palos en una calle, realmente nos preguntamos, ¿estamos frente a una parte de nuestro pueblo o una parte de nuestro pueblo, y me refiero al régimen castrista, se convirtió en elementos salvajes y no humanos? Es la pregunta que podríamos hacernos. Hay una cosa que quizás el mundo entero reconoció, no por primera vez, por supuesto, pero que no pudo ya evitar reconocer lo que es la crueldad del régimen cubano, justamente como son tratadas las damas de blanco todos los domingos, mujeres pacíficas que luchan por la libertad. En principio luchaban por la libertad de sus esposos, hijos, hermanos, y luego por la libertad de todos los presos y las presas políticas en Cuba. El gobierno las reprime y utiliza al propio pueblo para reprimirla. El mundo se enteró, hay evidencia, hay evidencia basta de lo que es capaz de hacer un gobierno, y las damas de blanco son, yo creo, que un ejemplo del heroísmo de la mujer cubana en todos los sentidos. El estudiante Ernesto Díaz Madruga, el 6 de agosto de 1964, con apenas 22 años de edad y durante el plan de trabajo forzado en el presidio de Isla de Pinos, fue golpeado y herido por varios guardias de la prisión con bayonetazos que provocaron 13 perforaciones en los intestinos, mientras era obligado a salir del edificio 5 para ser incorporado al operativo del trabajo forzado en la prisión de Isla de Pinos. Falleció 3 días después en la enfermería del propio penal de Isla de Pinos. Desde un punto de vista jurídico y bajo el marco del derecho internacional, esta medida de obligar a los presos políticos a un trabajo esclavo
violaba de forma flagrante y explícita todos los códigos existentes sobre los derechos humanos. Solamente durante los 2 años del trabajo forzado o trabajo esclavo, fueron asesinados brutalmente en la prisión de Isla de Pinos Francisco Novales, más conocido por Paco Pico, Julio Tan, Diosdado Aquid Manrique, Eddie Álvarez, Dani Crespo, entre otros. Por esos días también fue asesinado Roberto López Chávez, el primer preso político dejado morir y sin atención médica en huelga de hambre. Miguel Torres Calero, que quedó inválido de un disparo. Todo este crimen se suma a los miles de fusilados que ofrendaron sus vidas ante la barbarie y los cientos de miles que recibieron torturas de este régimen genocida. Los testimonios de los presos políticos Abel Nieves y Alcides Martínez exponen las torturas de las gavetas en 2 modalidades de terror incomparables que muestran al desnudo lo sistemático de torturar a los presos políticos cubanos. A los 16 años de edad, en junio del año 1959, yo fui sepultado en vida. Fui llevado al castillo de Ataré y a una galera normal, como había muchos allí ya. 4 días después fui sacado de allí con 2 compañeros más, a los cuales no vi en 7 días, a partir del momento en que nos sacaron y nos metieron en gavetas. Esto es un orificio o una cavidad que tiene un fondo, o sea, una profundidad de largo. Yo calculo que entre 6,5 o 7 pies de profundidad, con una amplitud de, calculo yo, 2 a 4 pulgadas de márgenes después de mi cuerpo acostado, y una altura del doble, casi el doble de mi cuerpo, también acostado boca arriba. Imagínense usted una persona dentro de un féretro, con los pies estirados y los brazos estirados hacia los lados del cuerpo. En ocasiones se le cansaba, podía levantarlo y ponérselo encima del cuerpo, o sea, en la barriga, en las piernas, no más que eso. La cabeza no podía levantarla. Si levantaba la cabeza, tenía entonces el techo arriba, o sea, le daba al techo contra la cabeza. Para entrar allí había que entrar de espaldas. Ellos mandaban a uno que se metiera de espaldas y boca arriba. Y el piso, o sea, la superficie donde uno estaba acostado, tenía un desnivel, iba de menor a mayor. O sea, a medida que uno iba entrando, el cuerpo de uno se iba levantando un poco de la cintura hacia la cabeza. Y esta superficie estaba llena de unos minúsculos orificios. Háganse la idea de un spring. Una vez allí, la puerta era una reja que cerraban por la parte de afuera con candado, por supuesto. Una vez allí acostado, abrían la llave y este sprint de agua comenzaba a correr de arriba hacia abajo. Como había un desnivel, el agua no se quedaba estancada. El agua corría desde el cuello hasta los pies y salía por la puerta de entrada, o sea, por la cavidad de entrada. En esos 7 días no recibí alimento de ningún tipo, no tomé agua, la sentía, pero no la veía, la sentía en mi cuerpo entumido ya por el frío del agua, pero no la veía ni podía comerla, ni podía tomarla, perdón. Y en ocasiones traté de meter mi mano por debajo del cuerpo para ver si podía coger, pero ¿qué pasa? Que era un orificio muy pequeño, el agua me estaba dando contra la espalda y no había manera que yo pudiera sacar con el puño de mi mano un poco de agua para beber. Lo que se ha dado a conocer como gavetas son espacios muy reducidos, son altos, hay altura, pero son extremadamente estrechos y no tienen ningún tipo de facilidad sanitaria. Tan estrechos eran que, para dar una idea y la medida de los campesinos en Cuba, nosotros los medimos y tenía 2 cuartas y un gemi. Un gemi es una falange más, ¿no? Un gemi. Esto es escasamente la anchura de mis hombros. Yo recuerdo que cuando a mí me tocaba tenderme en el suelo, pues yo tenía que hacer así, o estar de lado, ¿no? Estar de lado. Nosotros llegamos a estar en ese tipo de calabozo
que eran alargados, poco más de 6 pies, y sí, la altura no había dificultad con la altura. Algunos, los más altos, tenían que encacharse un poco, pero yo no soy tan alto y me podía erguir. Uno se tendía en el suelo y los otros 4, porque llegábamos a estar 5 en esas condiciones, tenían que permanecer parados sobre el que estaba en el suelo. Llegó a haber hasta 5 y hasta 8 en algunas circunstancias en una sola gaveta. En esas condiciones nos turnábamos para descansar. El que estaba acostado descansaba, los otros pues se mantenían de pie. Pero lo peor de todo esto es que no había facilidad sanitaria. Y entonces, nosotros hacíamos nuestras necesidades y las tirábamos por fuera de los barrotes o algunas aberturas que tenía. La puerta no eran barrotes, sino una especie de tolas de metal. Y por algunas aberturas lo íbamos haciendo salir. Y orinábamos también ahí para ver, y lo empujábamos para que salieran los excrementos y el orine. Pero esta es una situación que a los pocos días, en realidad estábamos sobre una nata de gusanos y de excrementos y de una cosa hedionda, ¿no? Terrible. Los olores eran horribles. Los guardas cuando entraban ahí adentro se tapaban la nariz para no oler eso. ¿Y ustedes cómo podían resistir? Bien. Nosotros lo resistimos durante un tiempo donde creímos que era necesario para dar tiempo a que los prisioneros fueran tomando conciencia de lo que le venía arriba. Nosotros entendimos que por el mayor tiempo que pudiéramos nosotros soportar aquellos, menos prisioneros tendrían que pasar por esa experiencia. ¿Por qué? Porque habían habido unos en los primeros momentos que habían cedido y ellos interpretaron que esa era la máquina que podía hacer ceder a los demás prisioneros. Decididamente el mundo no se enteró o no escuchó, no quiso oír lo que pasaba en las gavetas, porque no había sensibilidad aún para ello. Realmente estamos en el año 1967, en la época de mi experiencia, y a pesar de todo el hermetismo del Estado policíaco, siempre hay un resquicio, siempre hay una luz que entra y siempre la sensibilidad humana, la calidad del hombre se muestra. Nosotros hicimos llegar al exterior esto que tengo en la mano, que es una pequeña hoja. Tía, me tienen en una celda hermética de 1,60 m junto a 5 compañeros desnudos, subalimentados en la cárcel de San Ramón. Este pequeño papelito fue sacado por uno de los escoltas de la prisión, que tuvo lástima o pena de nosotros y nos hizo ese favor. Y esto llegó al exilio. Y el exilio en aquel momento, el exterior, el mundo exterior no tenía sensibilidad para eso, para lo que pasaba en Cuba, en el extranjero. Y no hubo recepción. Es una diferencia muy grande de la que hay ahora a lo que hubo 20 años atrás. Siempre ha pasado así. O sea, la gente tiende a rechazar los cuentos horribles. Estos cuentos que a veces salen o parecen salir de mentes enfermas o parecen salir de un mundo kafkiano y real o un mundo totalmente... Un compañero en los trabajos forzados. Cuando el jefe de bloque pasó por detrás de la fila de los presos, se fijó en el chino y le dijo que tirara más fuerte la guataca. Continuó, amonestó al otro, le dio sus planazos y lo incorporó al trabajo. Y cuando regresó, volvió a insistir en que tirara más fuerte la guataca. El chino era de origen chino y esa era su forma y no iba a cambiar y no cambió nunca, ese fue su paso, se murió así. Siguió tirando la guataca con la misma frecuencia y con la misma fuerza que le estaba tirando anteriormente. El guardia le dijo que soltara la guataca, le quitó la guataca y lo mandó a que arrancara la hierba con la mano. Y entonces él se negó, le dijo, no, yo no arranco hierba con la mano. Y ahí empezaron a golpearlo. El cabo ese empezó a golpearlo con las bayonetas de Springfield, que era una de las cosas que ellos usaban, que más o menos tiene este largo, y empezó a golpearlo y él empezó a aguantar los golpes con los brazos. Entonces en eso otro guardia cogió la guataca que él había soltado y le dio un guatacazo en la región sacra y él cayó de rodillas
En ese momento ya todo el resto de los presos, vaya, esto está pasando, por decirle, a 10 metros de distancia mía, ¿no? Empezamos a gritar y cogemos las guatacas, pero haciendo nosotros ese gesto, comienza todo el cordón a tirar. Inclusive habían 2 ametralladoras 50 y los demás pues con FAL empiezan a tirar por arriba de las cabezas nuestras. Bajo toda esa balacera y el escándalo, pues cuando él cae al suelo, el guardia le pone una llave aquí en el cuello y le pone una rodilla en la espalda, trae la bayoneta y se la lleva hasta el estómago. Y cuando se la ha pegado en el estómago, la levanta. Yo puedo decir que en ese momento yo, respiré, dije, bueno, este hombre ya no lo va a matar. Entonces le pone la bayoneta en el muslo. Mi pensamiento fue, este sádico lo que quiere es sacarle un poco de sangre nada más. Y a eso estábamos acostumbrados, a regar sangre todos los días. Pero le metió la bayoneta y le hizo así, le metió hasta atrás la bayoneta y le cogió la femoral. Él dio un quejido y cayó. Ahí inmediatamente pues ya se separaron las balas, la cosa, porque ya estaban los guardias en el medio también. Se cargó inmediatamente y se puso arriba del camión. Parece que en el ajetreo ese, cuando se puso arriba del camión, fue como si se vertiera un cubo de sangre completamente. La distancia de donde estábamos trabajando, porque estábamos pegados al pueblo de Gerona, hasta el hospital del presidio, vaya, no sería más de 7 u 8 minutos. Llegó muerto ya al hospital. Otro método de tortura soez y de naturaleza bárbara era el introducir a los presos políticos en las zanjas de excrementos de la prisión. A esta cuenta de sangre hay que sumar las decenas de presos políticos que murieron durante requisas, huelgas de hambre, golpeaduras y disparos en otras etapas del largo presidio político castrista que ya suma 60 años. Confiamos que este programa especial Genocidio Castrista de Radio y Televisión Martí sobre los abusos del régimen de Fidel y Raúl Castro durante los 60 años de desgobierno y tiranía sirva para enriquecer la memoria histórica cubana. Definitivamente, el totalitarismo de Fidel y Raúl Castro durante estas 6 décadas ha sido un genocidio palpable y locuaz. Todo el pueblo cubano lo ha sufrido. Contra la revolución, nada. Dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, ningún derecho. Saludos, Cuba. Llegamos a la parte final de este programa. Y por supuesto, no podemos sentir nada más que tristeza, mucho dolor interno, porque lo que hemos expuesto lo ha padecido nuestro pueblo de una forma brutal, y eso hay que decirlo en las palabras. Nosotros confiamos que este mensaje pueda llegar a los organismos internacionales, el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y sobre todo a la Corte Penal Internacional. Los delitos que hemos recorrido, y hemos recorrido solo unos cuantos, merecen que el régimen castrista se le investigue hasta la saciedad, porque se ha cometido un delito contra el ser humano, se ha violado al ser humano. Y por supuesto, en esta despedida, y yo quería decirlo con mucha franqueza, falta algo, y falta algo que nosotros tenemos que defender, y es a los que estamos poniendo en el banquillo de los acusados, deben tener el derecho a defenderse, deben tener el derecho a explicar por qué se ha hecho esta salvajada contra el pueblo de Cuba. Deben tener el derecho a tratar de explicar algo inexplicable, como ocurrió lo de la rastra de la muerte, donde murieron brigadistas de la Brigada 2506, cómo ocurrió lo del el remolcador 13 de marzo, donde murieron 10 niños, pero murieron porque el régimen castrista los mató.
los hizo que se ahogaran, cómo murieron los 25 del 20 aniversario en el río Canímar. Toda esta historia, pues los enemigos, los miembros del régimen castrista, los enemigos del pueblo cubano deben tener el derecho a explicarlo. Y yo confío como periodista que esa parte que le falta a esta investigación histórica se le dé a ese régimen para que de una u otra forma pues termine condenado como pensamos que debe terminar o tenga algún elemento para justificar que la barbarie tiene cabida en el ser humano. Y yo creo también, Alberto, que el pueblo cubano tiene derecho a conocer su historia, esa parte de la historia que se le niega y se le ha negado durante estos 60 años. Te agradezco que me hayas invitado y me enorgullece ser parte de este proyecto. Confiamos que nuestro mensaje haya llegado y esperamos con mucha fe que Dios inclusive perdone a nuestros enemigos. No estamos pidiendo venganza, estamos pidiendo justicia. La mano de Dios es mucho más misericordiosa que la nuestra. Y lo que pedimos con mucha firmeza es que estos hechos genocidas se juzguen en su nivel realmente adecuado. Y ese nivel se llama la Corte Penal Internacional. Gracias, amigos de Cuba, y que Dios nos bendiga a todos.